Y conversamos con el presidente de Opel, don Hernán Larraín. Hernán Larraín, pongo pie como corresponde. Y lo saludo ahora, por favor, frente a todas las cámaras, a todo Chile. ¿Cómo le va? En esta semana, ¿no?, que comienza. Sí. Podría ser una tercera si llegamos al viernes con manifestaciones. Hernán, ¿qué le pareció a usted como parte del gobierno todo lo que está ocurriendo? ¿Qué resumen hace, no, de lo que ha sido estos días? A ver, yo creo que aquí estamos sobre un fenómeno social muy histórico, profundo. Hay un antes y un después, hay un estallido social, hay una crisis que es política y que creo estamos todos buscando y tratando de comprender. Ya. Y los políticos buscando también asumir sus responsabilidades y también de darle conducción y salida con humildad a algo que creo nos supera profundamente. Se ha repetido mucho la palabra en su sector, humildad, Hernán. ¿Por qué? ¿Por qué se repite tanto esa palabra? Y yo espero que sea no solo en nuestro sector, sino también de todos los sectores políticos, porque yo creo que aquí había una reacción social donde hay mucha bronca, mucha rabia, una serie de demandas que no supimos catalizar, no supimos liderar, no supimos leer, y el resultado es una manifestación, y me refiero a las pacíficas, porque las violentas, el vandalismo, obviamente las vamos a dejar afuera, eso está fuera de todo código democrático, pero ahí donde ha habido manifestación pacífica, protestas, donde se han levantado causas muy legítimas, creo yo todos los sectores políticos debemos escuchar con mucha atención y también, habrá que decirlo, otros actores sociales. La empresa, en fin, el Poder Judicial, muchos otros. Si yo le pregunto a su sector, porque han venido muchos a hablar de todo el sector y todos han hecho un mea culpa, ¿no? Los que pertenecían a la concertación, incluso la izquierda, ¿no?, de no haber, en su mirada, no ha hecho más cambios cuando pudieron hacerlo, en fin. ¿Cuál cree usted que es el gran mea culpa de su sector respecto de lo que hoy está ocurriendo, ¿no?, con el modelo también que se está cuestionando? Bueno, yo creo que primero hay que ser cuidadoso con diagnósticos como finales, categóricos y definitivos. En parte porque estamos sobre el fenómeno y por tanto creo que hay que tener cuidado, pero yo me aventuro a decir de que lo que ha fallado en los últimos 30 años ha sido precisamente la política y en particular el Estado. Los últimos 30 años para Chile fueron la recuperación de la democracia, fueron avances significativos en términos sociales y económicos, redujimos la pobreza. Hay una serie de indicadores que son positivos de los últimos 30 años. Sin embargo, hay un grupo de personas importantes que empezó a sentir una gran diferencia entre la educación pública y la privada, entre la salud pública y la privada, o la seguridad. Yo creo que el Estado no ha tenido la capacidad de responder. Y le hemos metido una inyección de recursos en las últimas décadas impresionante. Y sin embargo, hemos permitido que operadores políticos estén ahí, hemos permitido que sea una caja pagadora, que los partidos políticos cuando entran al nuevo gobierno entren con mucha tranquilidad a ocupar espacios y muchas veces para calentar asientos y no para hacer transformaciones. Pensemos en el Sename, un momento. En los últimos 20 años, el promedio que ha durado alguien dirigiendo el Sename es 1 año y medio. Ahí donde están los niños y donde sabemos se violan los derechos humanos de los niños. Hoy está, por ejemplo, solo para un ejemplo, Susana Tonda. No viene de ningún partido, viene del Hogar de Cristo. Y ojalá que se haga cargo por mucho tiempo de hacer una transformación muy potente de un servicio social como ese. Bueno, ejemplos como el del Sename están en muchas partes del Estado y yo creo que es un gran desafío de todos nosotros hacer un cambio muy profundo ahí. Nueva Zelanda lo hizo, Canadá lo hizo, Australia lo hizo. ¿Por qué nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo? Claro, Susana Tonda no era partido político, pero sí era muy cercana al presidente, ella ha trabajado con él, ¿no? Claro, una persona de confianza del presidente, pero una persona que en su vida profesional ha dedicado más que todo su vida a las fundaciones. Usted dice que esto marca un antes y un después, marca también un antes y un después en el modelo social que estamos viviendo, para ese modelo. Bueno, yo creo que nosotros cuando hablamos de modelo hay que tratar de definir bien a qué nos referimos. Si estamos hablando de una democracia que tiene una economía abierta, donde hay un Estado que tiene un rol social potente, hay cosas que creo yo de los últimos 30 años que son, insisto, buenas noticias. Negarlo sería un error. Este país ha avanzado mucho respecto de... Le cambio la pregunta entonces. Pero hay muchos déficits. Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿qué cosa usted cambiaría de este modelo? ¿Qué cosas hay que profundizar? ¿Qué cambios son los urgentes finalmente del Chile que se está viviendo hoy? Bueno, si el diagnóstico de que el problema de lo que ha fallado aquí es el Estado y los partidos políticos, donde le hemos metido una gran inyección a todo el sector público y sin embargo eso nos ha transformado en bienes públicos de calidad, entonces lo que tenemos que hacernos cargo es de hacer un cambio muy profundo al Estado.
sacar a los operadores, sacar a los partidos, medir cuán eficiente es los recursos fiscales. Hicimos una reforma tributaria con Bachelet, volvimos a meterle recursos, ahora vamos a hacer otra. Y nosotros, les quiero decir, en Evópolis vamos a apoyar al gobierno en sacando la reintegración, buscando soluciones distintas para que haya una nueva inyección de recursos. Ya. Ahora, ¿cuál es el temor? Perdón, la reintegración ustedes también la dejan de lado. Exacto. Nosotros hemos aquí, cuando hemos hablado de escuchar y ponernos de acuerdo y de bajar consignas, bueno, eso hay que hacerlo con acciones concretas. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, creo yo, ha sido muy claro en esta materia. El punto es simple. Creo que nosotros tenemos que devolverle el Estado a los ciudadanos y llevarlo a otro nivel. Creo que los municipios, los alcaldes han demostrado lo potentes que son en toda esta crisis. Creo yo que ahí es donde debemos trabajar también. ¿Qué pasa cuando, bueno, el ministro que también es de Evópolis, felicitaciones por los dos ministros importantes que tiene Evópolis ahora, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad. El ministro del Interior y el ministro de Hacienda son de Evópolis. Una gran responsabilidad. Ya, pero decía el ministro en una entrevista que dio este fin de semana, el ministro de Hacienda, que no toda desigualdad es injusta y no toda desigualdad es mala, ¿no? Una buena frase en este contexto. Bueno, por supuesto, hay que hablar las cosas como son. Hay desigualdades que nos parecen injustas, aquellas que provienen de la cuna, aquellas que provienen del trato, aquellas que provienen del clasismo. Hay otras desigualdades que nos parecen justas. ¿A qué se refiere el ministro? Cuando Alexis Sánchez llega muy lejos en el fútbol internacional y gana mucho, ¿contribuye a la desigualdad? Sí, técnicamente tiene ingresos que superan por mucho el promedio de los sueldos chilenos. ¿Es esa desigualdad injusta? Cuando es fruto del mérito, del esfuerzo y del trabajo, creo yo, los chilenos admiramos a las personas que llegan lejos y se producen desigualdades que son injustas. Además, podemos también verlo de otro punto de vista, que es también un punto que levantaba el ministro. Nuestra sociedad tiene una gran cantidad, una diversidad muy importante en términos sociales. Hay gente del norte, del sur, hay gente que es mayor, hay gente que son profesionales, hay diferentes orientaciones sexuales, hay músicos, ¿somos todos iguales? Hay una diferenciación en nuestra sociedad, hay una serie de desigualdades que son riqueza. Claro, pero en el contexto de hoy se ve que como una sociedad como la chilena, donde el grado de movilidad es nulo, ¿no? El que nace rico muere rico, el que nace pobre tiende a morir pobre. Y yo creo que... Por eso, ¿dónde está el mérito de una sociedad como la chilena? ¿Dónde está entonces? Bueno, gran pregunta. Yo creo que así como hay una noticia positiva en los últimos 30 años, por ejemplo, que hoy día 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior son de primera generación, lo que significa que estamos empezando a vivir un ascensor social, tenemos que asumir también de que ha sido lento, de que hoy día en Chile, digamos las cosas como son, los privilegios heredados pesan mucho, los apellidos pesan mucho. Los colegios, algunas congregaciones religiosas y por lo tanto el mérito, la movilidad social están al debe. Y yo creo que es y ese déficit también está en el Estado. Hay personas que entran al Estado, no se mueven nunca más de ahí y debería ser un lugar para los mejores. ¿Era buena la idea entonces de la gratuidad en la educación? Hoy día la gratuidad hace que un grupo de personas vaya a la universidad sin ningún costo. Pero hay muchos que se quedan afuera de ese programa, se quedan afuera de ese proyecto. Y además la política pública está mal hecha. Pregúntenle, si no, a los rectores. Y yo creo la que nosotros... está bien, pero está mal diseñada, ¿dice usted? No, yo creo que nosotros todos queremos que nadie se quede afuera por lucas para ir a la educación superior. Eso es creo yo, es un criterio muy compartido. La pregunta es, ¿cuál es el mejor instrumento que tenemos como política pública, con los recursos que tenemos en el Estado, para que muchos más puedan ir a la educación superior? Pero claro, quedan después los compromisos bancarios, ¿no? De mucha gente que tiene que estudiar con préstamos bancarios. La banca, el primer semestre, tuvo utilidades más de 2.000 millones de dólares. Y yo creo que un crédito contingente al ingreso con años máximos de tope y que respondan a aquellos que efectivamente les vaya bien y a aquellos que no se les condonen es una fórmula muy razonable. Y por supuesto creo que los bancos lo fueron con el CAE, parte del problema y no de la solución. Y yo creo que de las cosas que tenemos que revisar en nuestro país, así como somos críticos al Estado, el sector privado también tiene que hacerse cargo de abusos sistemáticos, de las colusiones que han generado una gran desconfianza en el sector privado, en los mercados. Y aquellos que creemos en la economía abierta, creemos que tenemos que ser muy duros con los abusos, muy duros con las colusiones. Y yo espero que el sector privado también se ponga a la altura de los desafíos de la época. Sí, hay sectores de RN, partiendo por su presidente, Mario Desbordes, que incluso hablan de perdonazo al CAE. ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno, él está planteando que hayan fórmulas, ¿cierto?, de condonación al CAE. Y es una posibilidad. Yo no voy a decir que no de partida. Ahora, seamos súper claros. El gobierno puso una nueva agenda social sobre la mesa.
perdón, 1.200 millones de dólares, partiendo por las pensiones, con una inyección muy potente. Ingreso mínimo garantizado, 350.000 pesos. Es un esfuerzo, no es perfecto, pero es un esfuerzo. Medicamentos, una fórmula también para poder meterse ahí. Hay una cuestión donde le duele mucho a nuestros mayores. Uno más, ¿sí? Fondo Común Municipal, que creo que estamos en una cuestión que espero hablemos cada vez más. Hoy día, unas pocas comunas, ¿cierto?, tienen muchos ingresos. Sí, vamos a entrar en detalle. Se dio con Las Condes dándole 1.000 millones de pesos a la Pintana. Una cuestión increíble. ¿No? Entonces, hoy día tenemos que redistribuir mejor el Fondo Común Municipal y ponerle una inyección ahí donde están los alcaldes, particularmente los más vulnerables, para poder hacer justicia en la ciudad. ¿Y cómo le ve usted que la gente y el pueblo en general, ¿no?, las manifestaciones siguen a lo largo de todo Chile pese a estas agendas sociales anunciadas por el presidente? ¿Se está viendo como parche de un modelo que ya no puede seguir? Por lo menos lo que se ve en las pancartas y en las manifestaciones. A ver, lo primero es, y esto es muy importante, las manifestaciones y las protestas son parte de una democracia que está viva, de ciudadanía activa, que se moviliza por sus causas y que está en las calles protestando pacíficamente. Yo creo que eso es una buena noticia. Eso habla bien de Chile, está reaccionando. Habla mal de nosotros cuando hay una violencia sistemática, cuando se destruyen bienes como el metro, cuando se destruyen almacenes, feriantes, cuando hay saqueos, cuando hay vandalismo, cuando se destruyen... Hemos visto el patrimonio, cómo se ha destruido el patrimonio de nuestro país. Eso es muy triste. Pero creo que en la manifestación pacífica hay un debate legítimo en democracia. Y el gobierno, y creo que todos los sectores políticos, porque aquí estamos siendo todos impugnados por igual, tenemos que hacernos cargo de esto. El gobierno hace con la nueva agenda social un punto de partida. Se abre a que con la oposición encontremos acuerdos. Ahora, junto con eso, y en eso creo que es tu punto de fondo en la pregunta, no va a resolver todos los problemas. Al contrario, se hace cargo de urgencias. Y luego creo yo, y esta es la cuestión más profunda, se tiene que abrir un gran debate nacional, un diálogo ciudadano respecto de nuestro país, de cómo estamos viviendo juntos, y donde la política tiene un rol, pero la sociedad civil, las universidades, los gremios, los medios... Todos deben participar. No y lo hemos visto estos días con los cabildos. Sí, eso mismo le iba a preguntar. No me ha nombrado la palabra constitución, ¿no? Incluso el senador Manuel José Santón y el propio diputado Mario Desbordes se abren, ¿no?, a hacer un plebiscito, ver si hay posibilidad de cambiar la constitución. En cambio, voces de su partido, como el diputado Luciano Cruzcoco, dice que no es necesario. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, nosotros siempre hemos estado abiertos al debate constitucional. Hemos hecho propuestas para perfeccionar la constitución. ¿Ya? Habrá que recordar que Michelle Bachelet prometió una nueva constitución, ¿cierto? Hubo un proceso constituyente, hubo una etapa ciudadana. Evópoli estuvo en esos cabildos. Sí. Personalmente yo fui parte del Consejo Ciudadano Observadores. Nosotros creemos en el cambio y creemos en la reforma. Perfecto. Y hoy día... ¿Pero reforma esta constitución o cambiar una nueva constitución? Es que me hago cargo de tu pregunta con algo súper simple. Hoy día hay en el Congreso una nueva constitución que redactó el gobierno anterior, fruto de un proceso constituyente. Está en el Congreso la nueva constitución que llevó adelante una coalición que iba desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Y yo hago una pregunta súper simple. Discutamos de la nueva Constitución con el proyecto fruto del proceso constituyente de Bachelet, que hoy está en el Congreso, en el Congreso. Ya. O sea, ese mismo proyecto que está allá, según sus palabras, ya está ahí, ese mismo que sea la Constitución nueva de Chile, que ya se discutió. No, discutamos en el Congreso. Michelle Bachelet envió un proyecto de ley. Lo que me llama la atención es que estemos como volviendo a escuchar la misma canción de nuevo sin ninguna memoria. Aquí ya vivimos una campaña donde la promesa fue una nueva constitución. Se hizo un proceso constituyente, se hicieron cabildo en todo el país y se presentó al Parlamento. Y entonces mi punto es simple. Nueva constitución, debatamos el punto de partida que puso Michelle Bachelet en el Congreso. Entonces usted es mucho más abierto que incluso otras voces de su propio partido que dirige. Nuestro partido siempre lo ha dicho, hagamos y debatámoslo todo en el Congreso. Esa es la institución fundamental de nuestra democracia. Oiga, Hernán, a Gonzalo Blumel, ahora ministro del Interior, le toca difícil, y inesperada además, porque iba a ser refrendado como ministro de secretario general de la presidencia y terminó siendo ahí mismo ministro del Interior. Yo creo que Gonzalo Blumel tiene una gran misión, una gran tarea, una gran responsabilidad. Yo creo que la experiencia que tuvo en Sexpress es importante. A él le tocó ser el coordinador del programa de gobierno, conoce muy bien esa carta de navegación, conoce muy bien el Congreso, fruto de la pega del Sexpress, y yo espero que hoy día tenga a su joven edad la fortaleza, la claridad, la sabiduría para poder gestionar
un ministerio tan complejo que tiene la jefatura política, la coordinación interna de la coalición y la seguridad pública. Una cosa es el cabildeo dentro del Parlamento y otra cosa es manejar la seguridad pública en estos momentos, ¿no? No, absolutamente, a eso me refiero. Creo que hay un desafío y una responsabilidad, pero hay un buen equipo. Ahí en el interior está Rodrigo Villa, ¿cierto? Creo que hay que reforzar esos equipos, sobre todo en estos tiempos más complejos. ¿Cuál es la lectura de usted, disculpe que le interrumpa, pero para no perder el hilo, de cambiar un UDI por un Evópoli en el Ministerio del Interior? ¿Cuál es la lectura política de eso? Yo creo que todos los partidos fuimos muy claros previos al cambio de gabinete con el presidente Piñera. Dadas las circunstancias del país, usted tome la mejor decisión, no vamos a entrar a hablar de equilibrio, no corresponde. Y el presidente tomó decisiones pensando en el país, no en los partidos. Creo que hubiera sido eso un error. Y él cree que este gabinete es el más adecuado para avanzar y hay que apoyarlo. Cuando el presidente, no es el presidente, pero en general no se habló de Chilezuela, que si ganaba Guiller, se venía Chilezuela. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo lo lee usted hoy día? ¿Qué tan cerca estamos de...? No, estamos lejos de Chilezuela hoy. De ese concepto Venezuela. de Chilezuela. No de Venezuela. Del concepto de Chilezuela. El ejemplo es que básicamente... a ver, nunca me gustó esa caricatura, para ser justo. Nunca la usé, nunca la compartí. Me parece que era polarizar. Una caricatura. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Las instituciones democráticas se han ido debilitando a tal nivel que hoy día podemos hablar, y es un consenso internacional, de una dictadura. Es una cuestión muy grave. Perfecto. Y muy compleja. Y yo creo que estamos lejos de eso, al contrario. Yo creo que el desafío que tenemos todos, transversalmente, es de cuidar nuestra democracia, es de responder a los déficits que tiene nuestra democracia con más democracia, con mejor política. En estado de excepción, tuvimos toque de queda, militares en las calles, más de 150 baleados, gente que más de 60 personas perdieron sus ojos. Se han violado los derechos humanos también según organismos internacionales. No sistemáticamente, pero sí se han violado los derechos, generalizadamente, los derechos humanos. No, lo que ha pasado, obviamente, es muy lamentable. La económica del turismo y otros sectores ha sido importantísimo. Perdimos la COP, perdimos también la PEC, capaz que perdamos incluso la final de la Copa Libertadores. El turismo ya está prácticamente en el suelo esta temporada. Son varias preguntas. Acuerdo, ¿no? Obviamente que estamos viviendo una crisis muy profunda, que es social, pero ¿qué responsabilidad que tiene el gobierno es política y que es económica? Que está a cargo hoy del país, ¿qué responsabilidad tiene que hayamos llegado a este estado de cosas? Yo creo que tiene una responsabilidad muy importante y esa responsabilidad al mismo tiempo es compartida. Dudo que lo que esté ocurriendo hoy se fraguó en las últimas 3 semanas, 3 meses. Aquí, la centroizquierda, de los últimos 20 y tantos años, 30 años, los gobiernos se han alternado. Hubo 24 años donde gobernó la centroizquierda y el Congreso ha sido siempre bastante, digamos, distribuido entre ambos sectores. Yo creo que la política, y vuelvo a la conversación original, creo yo, tiene que hacer un mea culpa, tiene que asumir de que ha respondido en forma lenta a muchas demandas. Así como hemos avanzado, hemos construido también una sociedad con muchas expectativas que le pide a la política ser mucho más consciente y sensible respecto a la realidad que viven los chilenos. Yo creo, por ejemplo, mea culpa, la imagen que tiene el Congreso, los altos ingresos del Estado, las reelecciones indefinidas, las bajas sanciones en materia de colusión y abuso que tiene el sector privado. Y de nuevo, y volvamos al Estado, le hemos metido inyecciones de recursos y los niveles de educación pública se mantienen estancados, la salud pública lamentablemente es mediocre, la seguridad ciudadana es muy distinta en una comuna de altos ingresos que tiene una serie de apoyo de seguridad privada. Esa no es una realidad en los sectores, más pobres. Entonces, creo yo que hay una responsabilidad compartida y creo que la salida es con palabras como colaboración, confianza y con el trabajo de muchos sectores. La AFP tuvieron 100% de alza de utilidad en el primer semestre. No, y las AFP, lo hemos dicho, las AFP fueron irresponsables. 196 millones de dólares estuvieron. ¿Sí? Yo creo que las AFP han sido irresponsables en haber creado, primero, una expectativa de que terminados años de trabajo íbamos a recibir un ingreso mucho más alto que el que realmente se está recibiendo. Baja educación previsional,
y, creo yo, poca sensibilidad respecto de lo que significa una vejez con bajas pensiones. ¿Llegó el momento entonces de cambiar ese modelo de AFP? Bueno, estamos trabajando. Habrá que recordar que en el gobierno de Michelle Bachelet se le hizo un cambio muy profundo. El pilar solidario, esto es el Estado ayudando en forma directa a aquellos que más lo necesitan, es ir avanzando a un sistema social. Y hoy día el gobierno va a avanzar aún más lejos en materia de pensiones, y yo creo que con un sentido también solidario. Este es un sistema, si tú me preguntas a mí, que yo creo que va a ser cada vez más mixto. Esto es, hay un pilar fundamental de la arquitectura del sistema que es el ahorro individual. Cada persona hace un esfuerzo y va ahorrando para su vejez, pero tenemos todos una responsabilidad con aquellos que tienen pensiones que no son dignas. En la semana hablaba con un amigo de derecha, ¿no?, que tengo, y me decía, oye, no entiendo por qué nuestro sector, que si tanto le gusta la libertad, no deja que la gente elija, ¿no? Si quiere un sistema privado, un mixto o un sistema público, que haya los tres sistemas y que cada cual elija el que más le conviene o el que más quiere. Bueno, en este debate te quiero decir de que hubo voces en Evópolis que se abrieron con mucha claridad que hubiera una AFP estatal y que las personas pudieran elegir, y que así como está el Banco Estado, y donde todo lo que son sus utilidades se reinvierten en el propio banco, digamos, existiera una con la misma lógica, porque sí creemos que el ahorro individual... Banco Estado, que también hay que replantearlo en su pero el principio del ahorro individual con solidaridad social, creo yo, es hacia donde tenemos que avanzar. Perfecto. Por último, ¿no? El hermano del presidente José Piñera llamaba a defender el modelo. Aún hay patria ciudadano, dijo, ¿no? Que había que defenderlo a través de la cuenta de Twitter. ¿Qué opina al respecto? ¿Hay que defender así a rajatabla este modelo? Yo creo que nosotros tenemos un gran país que ha hecho grandes cosas en los últimos 30 años. Creo que tenemos que enfrentar esta crisis con más democracia. Creo que tenemos que hacer cambios. Para nosotros, el problema y lo que ha fallado fundamentalmente es el Estado y la política. Y creo que hay países como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, que hoy día tienen estados que le pertenecen a la ciudadanía y donde hay bienes públicos de gran calidad. Y ese, creo yo, es el desafío hacia donde tenemos que movernos. Si hay que hablar de modelos, a mí me gusta el modelo neozelandés. Muy bien. Oiga, como presidente de Evópolis, nuevamente felicitarlo. Hay en un momento muy coyuntural, le asume Evópolis con las dos principales carteras quizás del momento. Freddy, creo que aquí hay que más bien trabajar y asumir que hay una gran responsabilidad, y ojalá estemos a la altura de los desafíos. Hernán, muchas gracias por haber venido. Este aplauso Muchas para usted y este agradecimiento. Y también agradecidos por la sintonía que nos entregan cuando desde acá, desde el escenario del poder, discutimos el país que se está construyendo. Hasta la próxima por Vía X. Stock disponible. Chao.